Montado en un burro. Lucas 19, versos 28 al 44, en Dios habla hoy. Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Y al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en el que Dios vino a visitarte. Estoy seguro que aquellos que participaron con Jesús de eso que llamamos la entrada triunfal a Jerusalén estaban muy alegres y entusiasmados. Estaban convencidos de que vivían un momento histórico en el que, valga la redundancia, la historia de Israel y la de cada uno de ellos habría de cambiar para bien. No pocos nos invitan hoy en día para que también nosotros participemos de tal entusiasmo y tal alegría. Pero, en cierta manera, tenemos una desventaja nosotros que nos impide dejarnos llevar por el entusiasmo vivido en aquel momento. Nuestra desventaja es que conocemos el resto de la historia. Sabemos lo que pasó después de aquel domingo de Ramos, como se le llama. Lo que sabemos nos dice que si bien su alegría y entusiasmo eran sinceros, no fueron duraderos. Y podemos entender que no lo fueron
porque tal entusiasmo y alegría no tenían fundamento. No, no es que Jesús no fuera suficiente razón y fundamento para su alegría y su entusiasmo. Lo que pasa es que se alegraron por Jesús sin alcanzar a comprender, sin tener presente lo que Él les había enseñado y por lo tanto estuvieron dispuestos a dejarse llevar por una emoción que respondía más a lo que querían ver que a lo que realmente estaban mirando, a lo que realmente estaba sucediendo. Veían a Jesús entrando triunfalmente a Jerusalén, pero no se fijaron que venía montado en un burro. El relato bíblico nos indica que Jesús tuvo el cuidado de enviar un mensaje significativo con su decisión de entrar a Jerusalén montado en un burro. Siempre me ha parecido que el Señor tenía cuidado de los detalles que acompañaban sus actos. Por ejemplo, cuando curó al ciego con lodo hecho con su propia saliva. En el caso de su entrada a Jerusalén, el burro, insisto, era todo un mensaje que revelaba ni más ni menos el carácter del reino de Dios que se hacía presente en aquel momento en Jesús. Los habitantes de Jerusalén, como el resto de sus compatriotas, vivían una condición de opresión, injusticia y desesperanza provocados principalmente por su sumisión a Roma. Todo ello atentaba de manera profunda contra su identidad. Al fin y al cabo eran el pueblo de Dios, llamados para ser luz de las naciones y para gobernar sobre ellas. Así que la opresión militar, política y económica que sufrían, a esta tenían que sumar la confusión y la desesperanza provocadas por tal contradicción entre ser el pueblo elegido de Dios y ser un pueblo sujeto a Roma. No sé si enfrentaban su frustración con esperanza o con deseos de venganza. Quizá lo hacían con una mezcla de ambos sentimientos. Anhelaban ser liberados, pero también ser reivindicados. Es decir, esperaban que se acabara su condición de opresión y que se les hiciera justicia. No solo querían recuperar su libertad, sino su dignidad como el pueblo escogido de Dios. Bueno, durante los tiempos de Jesús, muchos se rebelaron contra Roma y siguieron a caudillos que les prometían lograr lo que esperaban. El mismo Pedro, recordemos, formaba de un grupo independentista, una especie de guerrilla conocida como los celotes. Estos buscaban liberar a Israel del Imperio Romano. Como suele suceder, los judíos, cuando analizaban lo que vivían, se autovictimizaban. Es decir, partían del principio de que lo que vivían era injusto, era fruto del abuso de la poderosa Roma. Pero no se detenían a considerar las posibles causas espirituales, morales y sociales que habían facilitado el dominio romano sobre ellos. Sintiéndose víctimas, culpaban al otro y hasta culpaban a Dios de su condición, sin un mayor ejercicio de autocrítica. Por eso, me parece que estaban dispuestos a poner sus esperanzas y su confianza en cualquiera que pareciera poder liberarlos del yugo romano. Y creo que esta necesidad, esta proyección, es lo que los llevó a reconocer en Jesús al Rey que llegaba en el nombre, es decir, con la autoridad y el poder de Dios mismo. Pero fijémonos que el título dado a Jesús por ellos en aquel momento, Rey, se convierte paradójicamente en el factor de controversia cuando pocos días después
ellos mismos proclamaron que no tenían más rey que al César. Repasa Juan 19:15. Es decir, pasaron de proclamar a Jesús como su rey para terminar haciendo suyo el dominio que les ofendía, lastimaba y humillaba al reconocer que su rey era el César, y con el César todo lo que el imperio romano significaba en su contra. ¿Cómo puede explicarse tal cambio de actitud? ¿Cómo la expresión bendito el rey que viene en el nombre del Señor puede convertirse en tan pocos días en el crucifícalo, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, tal como gritaron y registra Mateo 27:25? Bueno, creo que podemos intentar comprender tal incongruencia si, como he propuesto, consideramos que cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén, fueron movidos tanto por la esperanza que tenían como por sus deseos de venganza. Es decir, animados por sus expectativas, simplemente no pudieron mirar lo que estaban viendo. Mirar, dice el diccionario, es prestar atención a algo, pero también es juzgar y entender. La multitud, aunque veía, no entendía lo que Jesús, al montar en un burro, les estaba diciendo. Al no prestar atención a tan particular detalle, la multitud no podía entender lo que Jesús les decía. Por eso es por lo que el Señor, en contraste con el gozo de la multitud, llora por ella y le dice: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Repasa el verso 42. Jesús comprende que la necesidad más profunda de Jerusalén es su paz. Comprende que tal necesidad es la que anima sus expectativas, sus deseos y sus entusiasmos. Pero Jesús también se da cuenta de que necesitando y anhelando tanto encontrar la paz, no pueden entender dónde y en quién está su paz. El llanto de Jesús se explica porque Él sabe que al buscar su paz en lugares equivocados, lo único que lograrán será su destrucción. Por eso les advierte a Jerusalén, le dice: matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra. Todo les advierte porque no reconocieron el momento en el que Dios vino a visitarlos. Bueno, aquí podemos detenernos y preguntarnos qué tiene que ver esto sucedido hace tantos años con nosotros y con las personas de nuestros tiempos. En principio, poder ver que vivimos un estado de cosas muy similares al que vivían los habitantes de Jerusalén nos ayuda en nuestro intento de comprensión. Política, social, económica y anímicamente encontramos muchos paralelismos entre ellos y nosotros. Sobre todo porque podemos identificar la existencia de eso que algunos llaman la necesidad existencial, es decir, la necesidad de ser, tener, hacer y estar. Aunque generalmente prestamos mayor atención al tener, al hacer y al estar, estos tres elementos están siempre determinados por el ser de la persona. He propuesto a ustedes que el problema de fondo de los habitantes de Jerusalén y de Israel todo era un problema de identidad. Cada vez que veían a un soldado romano pasar frente a ellos, cada vez que tenían que pagar un impuesto cada vez más alto,
Cada vez que tenían que agachar la cabeza ante los actos de autoridad del invasor, sabían que lo que estaban viviendo no era propio de ellos. Sabían que su realidad no correspondía a su ser. Ahora bien, los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ello da pertenencia, razón de ser y dirección a nuestra vida. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Sabemos quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra vida. Pero, como pasaba con los judíos, la opresión del pecado sobre las personas las priva de su identidad, de su identidad, de su sentido de pertenencia y de su sentido de trascendencia en la vida. Podemos estar seguros que detrás de toda tragedia humana hay una crisis espiritual que se traduce en esto que llamamos la necesidad existencial. Esta necesidad existencial explica lo que hacemos, lo que nos esforzamos por tener, por hacer y a qué y a quiénes queremos pertenecer. Como la muchedumbre de Jerusalén, animados por nuestras expectativas, nos inclinamos a llamar rey a aquello o a aquel que nos parece que puede responder a las mismas. Pero como caemos en el mismo error de los israelitas al no tomar en consideración la importancia espiritual de nuestro conflicto, corremos el riesgo de ver, pero no mirar. Jesús, nuestro Señor Jesús, es en efecto el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero no lo es al modo del que los habitantes de Jerusalén y muchos de entre nosotros quisiera que fuera. Las expectativas nos llevan a crearnos ídolos a los que entregamos nuestra confianza, nuestra integridad, nuestro presente y nuestro futuro. Como los jerosolitanos que hicieron de Jesús el ídolo que podría liberarlos del yugo romano. Todo por no mirar que Jesús montaba en un burro o montaba un burro. En los usos y costumbres orientales, cuando un rey entraba a una ciudad montando un burro, estaba diciendo a los habitantes de la misma que venía en son de paz, que les traía paz. La paz que recuperaría su integridad como sociedad, pero también su integridad, su equilibrio personal como individuos. Jesús anuncia, montando un burro, que la paz verdadera, que la verdadera recuperación de la identidad como hijos de Dios y con ello todo lo que les era propio, había llegado en su persona. Jesús evidentemente se reconocía a sí mismo como rey. Lo indicó así de otra manera, una y otra vez, pero insistía que su reino no es de este mundo. Es decir, su orden, que eso significa reino, es diferente al orden del pecado, en el que la opresión, la humillación, la falta de sentido, la desesperanza, el temor son lo que caracteriza a las personas. En nuestros días, son muchos los que se acercan a Dios desde su perspectiva personal, con sus expectativas personales, sus prejuicios, dando así a Dios la forma que ellos desean que Él tenga. Así es que quien ellos quieren que sea, entonces resultaría que si Dios es lo que ellos quieren que sea, Dios va a ser lo que ellos quieren que haga. Pero Jesús es el Señor y por lo tanto está más allá de expectativas, de perspectivas. Jesús nos llama a que salgamos del orden que nos ha degradado
para que vayamos al orden de Dios, es decir, para que vivamos la vida plena a la que Él nos está llamando. Poner nuestras esperanzas en el Jesús que queremos ver y no en el que miramos. El no entender quién es Jesús y qué es lo que Él nos trae, nos lleva del Jerusalén al Gólgota, del bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, al crucifícalo, crucifícalo. Es decir, de la búsqueda sincera y emocionada de lo que vemos, al rechazo sincero y emocionado del Señor al que no miramos. Semana Santa es un tiempo apropiado para que vayamos al encuentro del Jesús que monta en un burro y que viene a nosotros. Es un tiempo apropiado para que nos deshagamos de nuestras ideas preconcebidas de Dios, de su reino, de su autoridad, de su llamado, de su santidad, y para que entendamos lo que significa que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo para darnos libertad, paz y vida abundante. Y esto requiere mucho más que de nuestra emoción, requiere de nuestra atención, requiere de que vayamos a su palabra, que repasemos con cuidado su evangelio y que lo busquemos constantemente en oración, sí, que lo busquemos confiada y persistente en oración. Requiere del decidirnos a reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios no juega a las escondidas, ha dicho alguien. Y así como Jesús entró públicamente a Jerusalén anunciando la llegada de su reino, así Él viene a nuestras vidas y lo hace de manera evidente para darnos a conocer lo que nos trae la paz, su paz. Si prestamos atención, si miramos, podemos entender lo que Dios nos está diciendo y a lo que Dios nos está llamando en Jesucristo. Podemos entender que Jesús ha venido para destruir las obras del diablo y para darnos vida eterna, vida abundante, para liberarnos en lo personal, en lo más íntimo, pero también como comunidad. A creer esto, a hacer esta búsqueda, es a lo que los animo, a lo que los convoco en el nombre del Señor. Bendición.